Juan Manuel Cao. A fondo. Esta tarde el Comité de Seguridad Nacional del Congreso se realizó allí una audiencia en la que se discutió el síndrome de La Habana. Los testimonios estuvieron cargados de innumerables evidencias y análisis sobre la posible participación de Rusia en los ataques, además en complicidad, por supuesto, con el régimen de La Habana, ya sea por acción u omisión. Para precisar toda esta información, pues damos inicio a nuestro programa de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Para compartir la información exacta sobre lo que se dijo en esta audiencia, tenemos a nuestro gerente general de la cadena de radio y televisión de América CB Network, el periodista Miguel Cosío. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. José Antonio Évora, periodista, productor de A Fondo. Ayer lo mencionábamos porque había ganado un importante premio, así que felicidades, aprovecho. Gracias, otro premiado. ¿Cómo no? Los dos, ¿no? Bien, hablamos después del premio, pero sé que ustedes escucharon, presenciaron, vieron la audiencia y Miguel, ¿a qué nivel se discutió lo del síndrome de La Habana? ¿Fue un tema secundario o fue el tema principal? Fue el tema central, una audiencia que había pedido el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Seguramente en el Senado tendremos otra. Y una audiencia para mí importantísima. Yo creo que la más completa que yo haya visto en materia de información, testimonios, evidencia y análisis hasta ahora, por los tres personajes que participaron, los tres personajes centrales. Los tres habían formado parte del programa de System Minutes. Correcto, del programa especial de la cadena CBS. Podemos decir que el programa ha obligado al Congreso, a la administración o a las entidades gubernamentales a prestarle más atención a un tema que parecía ya engavetado. Yo creo que al gobierno federal no, al Congreso de los Estados Unidos en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes sí. Y digo no porque recientemente el gobierno de los Estados Unidos volvió a repetir la cantaleta que había arrojado el famoso informe o reporte de evaluación de la comunidad de inteligencia del 1 de marzo del 2023, donde decía dos cosas básicas, según ellos, y que nadie creyó. Una, que era altamente improbable que detrás del fenómeno conocido por nosotros, bautizado por la prensa como el síndrome de La Habana, hubiera una potencia o un actor o un enemigo extranjero. Número uno. Y número dos, que la mayoría de los casos presentados que se habían analizado podía deberse estos síntomas a condiciones preexistentes de salud, etcétera. Lo que ha ocurrido después de eso ha sido tremendo, pero esta audiencia central, aquí tengo, por ejemplo, el testimonio escrito y ojalá tengamos tiempo para ir desmenuzando, está lleno de información. Los tres personajes que participaron en el programa de 60 minutos fueron número uno y para mí la estrella por el nivel que tiene el rango de estas revelaciones, que es el teniente coronel retirado de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, se llama Greg Edgrin, que él fue durante casi 3 años el encargado del grupo de tarea, digámoslo así, de investigar una investigación multiagencia, es decir, no solo el Pentágono, el fenómeno del síndrome de La Habana, y lo más importante es que lo que él dice, yo no puedo revelar la evidencia, él tiene un sello en la boca. Lo que yo le digo aquí que la cantidad de información, el cúmulo de información, la data que nosotros recibimos, incluidos señales, transmisiones de señales de inteligencia, información derivada de inteligencia humana, testimonios, apuntan. Y desde el día número 1 yo miré hacia Moscú, lo vamos a ir detallando. El segundo personaje que estuvo... Antes de ir al segundo, disculpa, vamos a ver lo que dijo. Tenemos ahí parte muy parcial, ¿no? Por supuesto, de lo que dijo el coronel Ed Green. First, let's look at the motive. When President Putin says things like, if one looks into the security sphere, new physical principles weapons will ensure the security of any country in the near historic perspective. We understand this very well and are working on it. If you know anything about the Russian Ministry of Defense, this is referring to directed energy weapons. Second, the means. Look at the open source photos of Putin awarding scientists prizes for innovation for weapons based on new physical principles.
And third is the opportunity. Of course they can do this. As openly reported in 2014, 3 CIA officers were stationed in Ukraine that year during a popular revolt that overthrew Moscow's preferred leader. Later, those CIA officers went on to other assignments and reported AHI attacks, one in Uzbekistan, one is in Vietnam, and the third officer's family hit in London. Sí, entonces, bueno, él revela esto primero, él miró a Moscú y dice, tenía las motivaciones, tenían los medios y sobre todo tenían las oportunidades. Porque incluso él dice, antes de que se conociera el fenómeno del síndrome de La Habana, mucho antes hubo lo que se conoció, que lo hemos discutido en este programa, la señal de Moscú, que ocurrió entre los años 50 y los años 70 y pico. Es decir, el programa de los rusos y antes los soviéticos con energía dirigida, sea a través de pulsaciones, de microondas, de ondas, viene desde hace mucho tiempo. Y él señala 2 cosas importantes. Uno, y lo cito aquí para no equivocarme, en el año 2013 el presidente ruso Vladimir Putin pidió desarrollar armas basadas en nuevas propiedades físicas al Instituto de Estudio de Prospectiva Militar, armas acústicas, y aquí viene el punto, armas acústicas no letales diseñadas, 1, para el combate urbano, armas de rayos y ondas, y número 2, desde el 2011 hasta 2020, el Ministerio de Defensa ruso desarrolló armas de energía dirigida, armas geofísicas, esto yo nunca lo había visto, armas de onda, armas genéticas y armas psicotrópicas. Y esto se lo encargaron, esta actividad, a la famosa unidad del aparato de inteligencia militar del GRU, la unidad 29155, comandada por Andrei Averianov, cuyo hijo participó en uno directamente de en un estos ataque ataques. Y lo último, Georgia, ¿no? Lo que dice el testimonio de hoy es que ellos, los investigadores, los testimoniantes, pudieron establecer el interés del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo en investigar y en desarrollar los efectos de las pulsaciones ultra e infrasónicas. Es decir, ultra quiere decir que está por encima del límite audible de la persona humana, e infrasónica de baja frecuencia, y los efectos en el cerebro humano cuyos límites no los pueden alcanzar, las afectaciones. Eso lo explica hoy. Y los otros 2 personajes, para concluir, que estuvieron, uno es Marseik, que por cierto, él declaró que tiene autorización de ultra secreta, información ultra secreta, que por supuesto no puede revelar porque representa por lo menos a 2 docenas de las víctimas, que son de la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Comercio, y me falta una por ahí, Marseik, el abogado de ellos. Y el otro personaje que estuvo es Christo Grozev, aquel famoso periodista búlgaro que trabajó para Bellingcat y hoy trabaja para The Insider, que por cierto reveló el tema de la presencia de cubanos mercenarios al servicio de Rusia en la invasión a Ucrania. Este hombre también fue uno de los que participó en aquella famosa investigación cuando atentaron contra la vida del hoy fallecido opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, mucho antes. Esos testimonios, lo que está aquí recogido en estas páginas, más lo que hablaron, es demoledor. Y después hablaremos de cuál es el papel de Cuba detrás de esto. José Antonio. Me parece que ese punto es muy importante, el punto de cuáles son los países donde ocurrieron estas cosas. Uno de los argumentos que dan ellos 3, específicamente creo que fue el propio de Green, es que estos acontecimientos ocurren en países que tenían una relación de complicidad con Rusia y empezaban a tener acercamiento a Estados Unidos. Es como si Rusia hubiese querido evitar que eso ocurriera y había provocado este tipo de incidentes. Por supuesto, los ejemplos más claros son Cuba, Vietnam. Y hay otros, por supuesto. Pero me llama mucho la atención que una de las cosas que citan es una declaración de Patrushev, es Nikolai Patrushev, la mano derecha de Putin. El número 2. El número 2 de Putin, que dice lo siguiente: en años recientes, cientos de empleados de servicios de inteligencia extranjeros y también otras personas que se dedican a hacer actividades subversivas contra nuestro país y nuestros socios estratégicos han sido identificados y, aquí viene lo mejor, neutralizados.
Si Patrushev dice eso, Hace en el 2023. el año pasado, El año pasado. septiembre del año pasado. Eso es una declaración que me parece que toda la demostración que hacen ellos de por qué Rusia está... ¿Y quiénes son los que han sido neutralizados según las palabras exactas? Los No oficiales dice de nombre, ese es el inteligencia. punto. No, pero ¿cómo los califica? Dice, se refiere a ellos como empleados de los servicios de inteligencia extranjeros y también personas que se dedican a actividades subversivas contra nuestro país y nuestros socios estratégicos. O sea, que hay dos cosas, ¿no? Personas que ellos consideran críticos opositores y personal de inteligencia. Se sabe que el servicio diplomático es el que se usa fundamentalmente para esta y actividad. sobre todo porque también en la audiencia, Juan Manuel, creo que fue el propio Ed Green o fue Grosseff que dice, fue Ed Green que dice sobre el tema de Cuba dos cosas. Es decir, todos creemos que el síndrome de La Habana comenzó en La Habana. No. Y ellos dicen que en Frankfurt, en el año 2014, tienen el primer registro. Ellos dicen que tienen demostrado de todos los casos 4, demostrado con evidencia. No se pueden demostrar públicamente. ¿Qué las pasa evidencias. con esa evidencia? Es ¿Por qué secreta. no la pueden mostrar? Porque hay cosas que no pueden Es secreta. decir. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué sería secreta? Regresamos. Seguimos hablando de la audiencia en el Congreso sobre el síndrome de La Habana. Tú dices que el informe tiene información demoledora. Por ejemplo. Bueno, el teniente coronel Ed Green, que además él dijo en el programa de 60 minutos de CBS, dijo que si yo le muestro a mi madre la evidencia que yo he visto acerca de 3 años. En el programa de televisión. Él dijo eso y ahora voy a lo que dijo hoy. Él dice, si yo le muestro a mi madre lo que yo conozco, lo que sé de esto, seguramente me diría, estúpido, son los rusos. Sí, como diciendo, así que los especialistas, ¿cómo es posible que no calculen algo hay un tan momento sencillo? en que él dice, por mi nivel de secrecía, yo que llevé a cabo las investigaciones, yo no puedo revelar en esta audiencia la evidencia, en una audiencia pública, salvo que la hagamos secreta, o sea, a puerta cerrada, dice él, a puerta cerrada. Y dice, tenemos montones de información, dice él, gran información recopilada, tenemos, y ahí dice, señales de inteligencia, es decir, tienen comunicaciones, tienen información procedente de lo que se llama la inteligencia humana, es decir, a través del espionaje, tienen información de testimonio, tienen información científica. Es más, y hoy se reveló en esta audiencia, el Departamento de Defensa, el Pentágono, ya pidió y está desarrollando dispositivos para la detección de este fenómeno y armas que sean, estas son las características, 1 de bajo costo, 2 de poco peso, 3 de tamaño muy pequeña de manera que sea portable, tú vas a Moscú y la porte. Equipos de radiofrecuencia que nos permitan, 1, contrarrestar y 2, desactivar las amenazas incluyendo drones y misiles. Y dice él, estos dispositivos, estas armas que pudieron haber comenzado en la época de la Guerra Fría para interrumpir el espionaje electrónico, si tú tratas de escucharme a mí, etcétera, eso derivó en dispositivos con el avance de la ciencia para la recolección de información electrónicamente, tu computadora, tu teléfono celular, etcétera. Y ahí ellos se dieron cuenta de que esto puede ser manejable para hacerle daño a personas. Hay una convención, incluso entre los enemigos, lo cita Ed Green, el coronel Ed Green, hay una convención que en el juego de la guerra secreta, tú no me puedes hacer daño a mi personal ni a sus familiares. Rusia ha roto esto. Él lo dice ahí. Incluso dice que cómo no esperar de países adversarios cuyos servicios de inteligencia trabajan con un nivel de ética muy inferior al nuestro, cómo no esperar que utilicen dispositivos que fueron diseñados para interceptar señales, robar y todo información. Eso, y son con radiofrecuencia. ¿Cómo no vamos a permitir a creer que pueden ser usados contra seres humanos? Y dice además,
nosotros tenemos registrado el primer caso. Ellos dicen, tenemos 68 casos que no tenían condiciones preexistentes, que fueron víctimas. Tenemos de esos 68 casos tenemos 4 con pruebas. Así lo dice. Ahora, el primero que registramos fue en el 2014 en Frankfurt, Alemania. En el caso de La Habana es cuando este experimento se hizo masivo. Ahí está. Y viene todo después de ese, ahí se puso fin al tema del acercamiento. ¿Quién es el único interesado para... ¿Quién es el que más gana? ¿Quién es el que más gana en este juego? Y dice por último, que esto fue lo que más me llamó la atención. Ellos dicen, nosotros venimos aquí a 3 cosas. 1, a proteger a las víctimas, a ayudarlas. Y están pidiendo una nueva ley en el Congreso. 2, nosotros sabemos que fueron los rusos, y dan ahí cantidad de datos. Y 3, y lo más importante, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue negando que detrás de esto hay un enemigo adversario? Y aquí es donde en su testimonio final dice, estamos seguros en América, esto ha sido una falla gigantesca de nuestra contrainteligencia, podemos proteger al territorio de los Estados Unidos y a nuestra gente en nuestro territorio o estamos bajo ataque. Y si ese fuera el caso, que estamos bajo ataque, entonces estamos ante un acto de guerra. Eso lo dice un coronel, que el expediente del tipo es impresionante. Y la pregunta de por qué estos secretos no podrían ser puestos como evidencia. Ellos dicen que este tipo de dispositivos, tecnología, armamento, por supuesto que Estados Unidos lo tiene. Él no lo dice, pero lo da a entender. Pero yo creo que la pregunta que hace Juan tiene más que ver con el hecho de que eso significaría quemar. El acto de guerra. Quemar la fuente. O sea, la fuente. A lo mejor ¿también? Sí, cuando tú revelas que sabes tal cosa, ellos pueden saber, número uno, rastro. la naturaleza de la información, de dónde salió, e incluso quién es el que la dio. Es la única explicación, porque por el otro lado hay una necesidad de demostrar que no están locos, que están diciendo algo serio. Fíjate qué curioso. El director de la CIA, William Burns, cuando estos ataques arrecian en el 2021, es decir, estamos hablando que esto comenzó en el 2014, por lo menos. Rusia empezó su programa en el 2013. Pero entre el 2020, en medio de la pandemia, y el 2021, sucedieron casos en 96 países del mundo, 1.500 casos reportados. William Burns, en noviembre, creo, si mal no recuerdo, del 2021, él va a Moscú. Y va a Moscú y se reúne con Nikolai Patrushev, se reúne con Sergei Narinsky y hablan el tema de la eventual invasión a Ucrania, el tema del petróleo. Y Washington Post revela que hablaron sobre el tema del síndrome de La Habana. Tanto así que habla por teléfono durante casi 2 horas con Vladimir Putin. Y según ha reportado el Washington Post, le dijo, oye, si nosotros encontramos evidencia que ustedes están detrás de esto, esto va a terminar muy mal. Viene febrero del 2022, cuando viene la invasión rusa a Ucrania, los ataques pararon. Hasta julio del 2023, cuando un subsecretario de Defensa, en un evento en la OTAN, creo que fue en Lituania, es víctima de estos ataques de nuevo, cuando y después estaba a punto, y claro, entonces lo que hemos visto ahora, han pedido una nueva ley, porque dice que la ley Habana funcionó, ayuda a las víctimas, no es completa. ¿Se llama así Ley Habana? Ley Habana porque La Habana dice Hells, que me lo aprendí cuando... ¿Quién es el abogado Said? El abogado Said es el que representa. Que estaba también en el... Sí, bueno, tiene uno de los que habló. Tiene altísimo... Vamos a ver qué dijo aquí en esta audiencia. These criminal attacks have primarily taken place overseas on multiple continents, but have also occurred on our homeland in Washington, D.C., Northern Virginia, Florida, and elsewhere. As part of my first case, I was provided an unclassified memorandum by NSA in October 2014, 2 years before Havana, that revealed the existence of intelligence information concerning a foreign adversary, quote, with a high-powered microwave system weapon that may have the ability to weaken, intimidate, or kill an enemy over time and without leaving evidence. The 2012 intelligence information indicated that this weapon is designed to bathe a target's living quarters in microwaves, causing numerous physical effects, including a damaged nervous system, end quote. Today's hearing can only present a sliver of relevant information. The overwhelming majority of evidence concerning AHIs is hidden behind classified walls. Está oculta tras las paredes clasificadas.
A ver, este es el sueño de todos los asesinos a través de la historia, que es matar sin dejar Huella. evidencia, huellas, ¿no? Es la razón de los venenos, ¿no? Es la razón de muchas cosas, y esta gente pues han estado buscando y aparentemente o de modo lamentable han logrado esto. Matar y neutralizar, porque cuando este señor Narishki habla de neutralizar, no solo se refiere a los que mató, Batrushev, mejor dicho, no se refiere solo a los que mató, se refiere a los que sacó de servicio. Como Polimerópulos. Claro, y uno de ellos, por cierto, es Polimerópulos, Mar Polimerópulos. Que nos dijo, ahora que mencionas eso, Juan Manuel, cuando lo entrevistamos, detrás, él nos dice, fíjense lo que está detrás de mi cabeza. Era un cuadro como con una mancha roja y negra. Y nos explica. Así está la cabeza. A eso nosotros le llamamos las víctimas, lo pintó una de las víctimas, el disparo. Porque tiene entrada, pero no tiene salida y no deja evidencia de lo que nosotros sufrimos. Y que nos gustaría a nosotros poder tener alguna evidencia de lo que estamos diciendo para que nos crean, porque el problema es que no les creían. ¿Quién es el búlgaro? El búlgaro es un investigador, el investigador que fue también entrevistado en el programa de 60 Minutes y es uno. Él trabajó primero en el medio... ¿De qué habla? ¿De qué habló ahí? Él habla, bueno, él dijo unas cuantas cosas, pero... Bueno, vamos a escuchar una de esas cuantas cosas. Vamos a verlo. We can now state that to our own comfort and conviction, there's at least 68 incidents that cannot be explained away with psychosomatic symptoms or pre-existing conditions. We established that the Russian government, as Lieutenant Colonel Green said, had the long-standing motive and plans to develop something that they call wave weapons. This is a term they use as a catch-all term for both acoustic and directed energy electromagnetic weapons. This has started back in Soviet times. There are several patents that we've reviewed from the 70s. However, the real boost to this program occurred in 2013 when President Putin created a special R&D institute called the Institute for Prospective Military Studies in Russia, which was tasked with, among other things, developing new physical property weapons, including wave energy. A ver, dice, esto comenzó en la era soviética. Es que hay aspectos de la era soviética que no se han acabado. No, Primero, y que Putin sigue escondiendo. El gobierno es un ex KGB. Todo lo que aprendió. Por cierto, en la serie esta que vamos a sacar de la Isla de los Espías, tengo a un graduado de 2 academias de alto rango de la KGB y que te explica las asignaturas que reciben. Y parte de esas asignaturas son armas de este tipo, ¿no? Y que hay departamentos enteros dedicados a estas armas silenciosas que pretenden no dejar huella, confundir. Hablan incluso... hay un análisis sobre la muerte de Yeltsin, que dice, hay un ruso que declara que ellos tuvieron un programa larguísimo para lograr pararte el corazón a larga distancia, con un disparo de un arma física, que es lo que habla él. Electrónica. Y que sospecharon que una de las personas con las que se ensayó fue con Yeltsin. Y además está el caso misterioso ahora de Navalny, claro, que fíjate que lo asesinan. De modo que hay un testimonio de que él va caminando por el medio y se cae. Entonces, no sabemos, ¿no? Oye, parece ciencia ficción, pero, hay muchas cosas que vivimos hoy en día que parecen ciencia ficción. Si lo que vimos en este GPS parece ciencia ficción. Si lo que vimos en esta audiencia hoy todavía no está ahí la información clasificada y lo que vi me convenció. Cuando aparezca la información clasificada, por eso es que yo entiendo al teniente coronel porque él ha visto toda esa información clasificada y está diciendo, caballero, no podemos seguir escondiendo esto. Claro, ellos están... el punto de ellos tiene 3 ángulos. Uno, ellos quieren defender a las víctimas que ya sufrieron estos ataques y futuros. Por eso están pidiendo una nueva ley, mucho más amplia, mucho más grande. 2, ellos insisten, los rusos están detrás de esto y está la evidencia. El gobierno sabe que está la evidencia. Y número 3 es, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue negando lo que es? Un invitado aquí de los servicios, de los que tú has traído, de los servicios de inteligencia, dijo, porque tendrían que responder. Eso es lo que dice Pero el otro teniente invitado coronel. dijo una vez, pero ignorar
Es peligroso. No, Es sin, una peor. disyuntiva. Yo creo que es sin peor. duda, sin duda. Yo creo que es peor. ¿Tú sabes por qué? Porque lo peor que puede pasar si tú tienes poder es no usarlo. Inmediatamente alguien va a tratar de llenar el vacío que tú dejas cuando no usas tu poder. Obviamente, se supone que el gobierno En de el mundo Estados Unidos... político no hay vacíos, siempre lo ocupa no, pero alguien. en el mundo de la fuerza militar, en el mundo de la fuerza de servicios de inteligencia, en el mundo de la defensa ante las agresiones de un país hostil que lo que quiere es eliminar tu sistema de vida. Si tú no utilizas la fuerza, que básicamente es para defenderte, no para agredir. No, pero eso es un tema complejo porque, y Poliperópolis nos lo dijo hace un año cuando lo entrevistamos, claro, en La Habana tuvieron la oportunidad de ensayarlo a gusto y le preguntamos, ¿hubo complicidad? Sí, porque dice que la mayoría de o los no? casos fue en La Habana. Sí, hasta ahora el país que más casos ha reportado, el número 1 es Cuba. Y dice Raúl que fueron grillos. Número 2 es Austria, en Viena, que es la capital europea del espionaje internacional. Eso es más que sabido. Y número 3, China. Pero cuando tú revisas el mapa y tú ves país por país casos... ¿Son 96? 96 países, es decir, el globo terráqueo completamente. Y lo más importante que yo creo que ellos están diciendo ahora es, ya vimos la semana pasada que el Instituto Nacional de Salud, que vino a decir sus famosas conclusiones de, aquí tengo el cerebro de una persona supuestamente afectada por estos misteriosos fenómenos, y aquí tengo el cerebro de una persona que no ha sufrido ningún ataque. Los dos, no hay síntomas, no hay rastro, no hay huella. Entonces, las víctimas le vinieron encima al punto que el Congreso pidió y ya el gobierno de los... Pero si hay una víctima, la de Georgia está hasta operada. No, pero Con ya, la cicatriz en la cabeza, el propio gobierno de los Estados Unidos, estamos hablando del Instituto Nacional de Salud, le dijo al Instituto Nacional de Salud, sus conclusiones están bajo revisión. Tienen que mostrarnos qué protocolos aplicaron. Era hora. Entonces, yo creo que sí va a venir un cambio. Falta el Senado. Tiene que venir. Tenemos que ir a una pausa, porque estoy sintiendo un ruido extraño aquí. Oh, me voy. Así que, nada, les agradezco la presencia. Cuando regresemos, el ruido extraño es en la política internacional. Estados Unidos la ha suspendido.